베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres de extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음 속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시내 물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 나를 구하리 낙연소리 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 거룩하신 하나님
Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado la vida eterna y nos has hecho, Señor, conocer quién eres tú y así entregar ese culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa fe despierta que te ama a ti y guarde a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder tener esos corazones verdaderos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en el cual puedas complacerte y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 주 없이 살 수 없는 죄인의 구주여, 그 귀한 보배 피로 날 구속하시니 구주의 사랑으로 흘리신 보혈이 내 소망 나의 위로 내 영광 됩니다. 주 없이 살 수 없네 나 혼자 못 서리 힘없고 부족하며 지혜도 없으니 내 주는 나의 생명 또 나의 힘이라 주님을 의지하여 지혜를 얻으리 주 없이 살 수 없네 내 주는 아신다 내 영의 깊은 간구 마음의 소원을 주밖에 나의 마음을 위하라 주니요 내 마음을 위로하사 평온케 하시네 주 없이 살 수 없네 세월이 흐르고 이 깊은 고독 속에 내 생명 끝나도 사나운 봄나물 때 날 지켜주시고 내 곁에 계신 주는 늘 힘이 되시네 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de venir delante tuyo nuevamente. Padre Dios, nosotros sin ti no podemos vivir. Ayúdanos, Señor, a confesar esto verdaderamente. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, Señor, sincero delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón contrito
culto delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer una y otra vez, Señor, quiénes somos nosotros y quién eres tú para nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, que esta vida de fe no es una costumbre o un tipo de religión, sino es una realidad. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos tener, Señor, ese corazón humilde delante tuyo, dependiendo de lo que tú has hecho por nosotros, y así nosotros podamos realizar ese deber que nos has encargado a nosotros, siendo esas personas, siendo esa iglesia que manifiesta quién eres tú en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, a poder restaurar nuestros corazones delante tuyo. Padre Dios, obra, y el día de hoy hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩히 구별된 주의 날에 damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo en este día que has separado. 늘 어리석고 Y nosotros que somos pecadores, que olvidamos tu gracia y que cada vez volvemos al pecado, te damos gracias porque nos has amado a nosotros y haz que esa sabiduría esté en nosotros. Y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos realizar esa obra que tú estás realizando en esta tierra. Padre Dios, ayuda, Señor, que no haya ninguno de nosotros que sea perezoso y se aleje de tu iglesia, sino ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos de nuevas fuerzas con tu palabra. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos sostener y obedecer a ese llamado que tú has dado a tu iglesia. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia despierta. Y en esta hora te pedimos por el obispo. Ayuda, Señor, que
esa paz, Señor, y esa gracia esté a través de él. Y ayuda, Señor, que también esté revestido de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que así pueda llevar tu palabra a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros que recibe esa palabra podamos recibirlo a través del Espíritu Santo y así obedecer y ser esas personas que tengan tu bendición. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos los miembros de nuestra iglesia son ayuda, Señor, que ellos puedan amar a sus espíritus y ayuda, Señor, para que así de la misma manera puedan amar, Señor, a tu iglesia que tú has puesto a través de la sangre. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo y ayuda, Señor, también también todos nuestros miembros. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos ir a la misma dirección que tú has puesto. Ayuda, Señor, que todos nosotros no nos enaltecemos delante de ti, que tú has creado todas las cosas, y tampoco no demos nuestros corazones a las riquezas, sino que ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener nuestra esperanza en ti y vivir en ti. Ora, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 눈에 보이는 것들 깊숙한 내 욕심들 귀에 들려오는 세상의 기준들 모두 다 잠시 내려놓고 세상이 주는 기쁨 거짓인 줄 알면서 끊임없이 찾다 이내 지쳐하는 내 모습 잠시 내려놓고 다시 주님을 봅니다. 온전케 하시는 나의 주님을 다시 봅니다. 십자가의 언덕길 홀로 걸으셨던 주를 봅니다. 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 있든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 다시 주님을 봅니다. 온전케 하시는 나의 주님을 다시 봅니다.
다시 봅니다. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 하나님 아버지 주님 Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y gracias por la oportunidad que nos has dado de entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Queremos pedir por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos que han ofrendado según tu palabra, guíalos, Señor, y dale la bendición a cada uno de ellos, en ellos y en sus familias. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos que han dado para la administración de la iglesia, ayúdanos, Señor, que ellos puedan tener y estar llenos de esa bendición que viene de ti. También queremos pedir por los miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan siempre dar gracias delante tuyo y así poder recibir esa guía que viene de ti. Y también queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Recuérdalo, Señor, a cada uno de ellos y dale la bendición a ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. Aleluya. 하나님 나라 하나님
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2, versículo 10, vamos a leer todos juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que el obispo tenga el saber, el conocimiento y el poder de Dios y que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y así obedecer. Vamos a orar todos juntos. 이 시간 우리에게 주시는 귀한 생명의 말씀을 우리 영혼이 온전히 받게 하여 주시고 우리는 주의 뜻과 주의 인도하심을 정말 더 사모해 나가는 아버지 우리 영혼 되게 도와주시옵소서. 말씀을 듣는 자로 그치는 것이 아니라 그 말씀을 듣고 행하는 자와 또 진실이 그 말씀 앞에 자신을 순종해가는 자로 우리 하나님 아버지 인도하여 주셔서 우리 하나님의 이끄심과 인도함을 받고 참 하나님의 뜻에 합당한 자로서 우리 모두가 나갈 수 있도록 우리 하나님 도와주시옵소서. 아버지 감독님에게 능력과 영감을 도하여 주시고 그 말씀을 받는 우리 심령이 더욱더 하면 화답하며 주 앞에 나갈 수 있도록 우리 영혼에 열린 심령 도하여 주시고 말씀을 전하시는 감독님에게 말씀의 능력과 영감으로 함께하여 주시고 성령으로 도와주시옵소서. 주님께 정말 맡겨진 이 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 인도하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 우리 주님의 te damos gracias porque nos has permitido este día precioso. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para que pueda ser revestido con gran poder. Y ayuda, Señor, que así en esta hora al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que todo enemigo se pueda ir. Y ayuda, Señor, que así pueda salvar, revivir a nuestros espíritus y así puedan ir a esa dirección del reino de los cielos y así sean protegidos. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. 우리 하나님께서 A nuestro Señor, 예수 그리스도를 통하여 podemos ver que nuestro Dios a través de Cristo nos redime a cada uno de nosotros y por eso a través de esto hace que cada uno de nosotros tengamos esa vida buena que realiza las buenas obras y esto en sí es la obra, es el plan que Dios tenía y fue hecho acorde a ese plan. Él desea que cada uno de nosotros vivamos realizando esas buenas obras. Y nosotros, al realizar esto, podemos ver que nuestra salvación es perfeccionada y está siendo completada a través de esto. Pero entonces, si nosotros vemos en la fe cristiana, podemos ver que estas buenas obras están manifestando esa identidad de cada uno de ellos como cristianos. Si vemos las buenas obras es el estilo de vida de los cristianos y es algo que nosotros podemos ver desde hace 2000 años atrás y fue llevado hasta el día de hoy. Y pues es exactamente como nuestro Señor Jesús nos ordenó a nosotros y fue llevado esos 2000 años hasta el día de hoy. Y podemos ver que esta vida en la cual nosotros estábamos en el pasado, estábamos en medio del delito y el pecado, en el cual ahora cortamos con esto completamente y ahora estamos en el otro lado opuesto, o sea, estamos en el reino de los cielos, estamos ahora gustando de esa vida del reino de los cielos y ahora estamos viviendo esa vida. Por eso, esas buenas obras, en ocasiones podemos ver de que hay algunos cristianos que menosprecian esto, que toman esas buenas obras como si fuera algo que no es algo tan importante. ¿Por qué? Porque dice que estas buenas obras son cosas que son un poco menores, o sea, que no son tan importantes como otras cosas que aparecen en la Biblia.
Pero queridos hermanos, las buenas obras es como el uniforme de los cristianos. Es esa vestidura que uno debe tener para poder participar en las fiestas con el Señor. Es el lino fino. Pero entonces si nosotros no estamos revestidos de esto, entonces no vamos a poder ser aceptados por el Señor. Queridos hermanos, esas buenas obras es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios y todo está dentro de ese mandamiento de nuestro Señor. Y es algo que todo miembro, todo creyente debe realizar e incluso su vida en sí tiene que ser estas buenas obras. Ese llamado en sí de esa persona tiene que ser estas buenas obras. Esta persona hasta el último momento de su vida tiene que llevar esas buenas obras. Y al hacer esto, ¿qué está haciendo? Está siendo fiel a esa nueva vida que Dios nos ha dado a nosotros. Está siendo fiel a esa nueva oportunidad que Dios nos había dado, nos está dando a nosotros ahora. Pero hay personas que consideran esto como cosas que no son espirituales y son menores a las otras cosas que uno puede encontrar en la Biblia. Pero entonces la verdad, eso no es algo que un cristiano debería de decir. No solamente las cosas que uno no puede ver son espirituales y son buenas, y las cosas que se ven y las obras que uno hace, la verdad no son buenas. La verdad no podemos definir esto de esa manera, y es algo que así tampoco debemos ver las cosas. Queridos hermanos, a partir del momento en que nosotros recibimos la salvación, somos personas que pertenecemos al reino de los cielos, y ahora nuestro espíritu tiene que ser separado de esto, tiene que ser separado santamente, y así tiene que ser protegido de todo ataque del diablo, del enemigo, y esto en sí es esa protección que recibe. Por eso, el ser perezoso y el no realizar esas buenas obras o pensar esto como si fuera algo que es malo o menosprecian esto, entonces podemos ver que en esos 2000 años las personas que pensaron de esta manera fueron consideradas como herejía y fueron apartadas de la iglesia. Queridos hermanos, el gozo de todo cristiano que es amar, es hacer esas buenas obras, y el hecho de cortar con esto, el no hacer esto, entonces podemos ver de que el cristianismo y esa verdad dentro del cristianismo, la verdad no van a tener esa conexión eventualmente, y no van a poder entender qué es el cristianismo, qué es la fe. Por eso, si uno conoce la conexión de la fe con las buenas obras, entonces podemos entender qué es la fe y vamos así entender todas las cosas en sí. ¿Por qué? Porque todo es conectado. Por eso no podemos menospreciar esto. No podemos menospreciar esto. Las buenas obras, ¿qué es lo que hace? Está mostrando la evidencia de que ha recibido la salvación. Esto es lo segundo. Entonces, cuando hablamos sobre las buenas obras, el hecho de realizar esto, de hacer esto, hay otro propósito por el cual se hace esto. ¿Cuál es ese propósito? Está manifestando la evidencia de que es una persona que ha recibido la salvación, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera también en los incrédulos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Haz que cuando las personas vean tus acciones, esas personas puedan conocer que vienen de mí. De que vienen de mí. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. E incluso el Señor dijo a sus discípulos de que tú a través de tus acciones haz que las personas puedan conocer de que tú eres de Cristo, para que las personas puedan conocer de que tú eres de Cristo. Entonces les ordena que cambien sus acciones, cambien su manera de obrar. Por eso podemos encontrar que en medio de todo esto, podemos encontrar que el poder de Dios y de cómo Dios quiere salvarlos a ellos y esa obra. Y pues aunque eso no se muestra pues explícitamente, podemos encontrar esto de que el Señor le dice, oye, ámense los unos a los otros, ámate.
amen los unos a los otros. Y en ese momento, cuando tú muestras esto, entonces tú vas a poder encontrar ese amor dentro de ti. Vas a poder encontrar ese gozo dentro de ti. Y como tú encontraste ese gozo, entonces ama a las otras personas. Tú también haz que las otras personas puedan tener esa fuerza de poder vencer todas las dificultades, que tengan la esperanza del reino de los cielos. El Señor les enseñó muy específicamente y directamente cómo tienen que obrar. Cómo tienen que obrar. Y para que así las personas cuando vean la manera como los cristianos obren, entonces así esas acciones, esos méritos que ellos hacen, puedan ser ahora glorificar a Dios. Que sus acciones puedan glorificar a Dios. Por eso el Señor nos muestra a nosotros, nos enseñó a nosotros que tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y así ser testimonio de las personas. Nos dice a nosotros que seamos luz al mundo. Incluso en Mateo nos dice que tú eres luz de esta tierra. Ve y entonces alumbra. Por eso dice que el candelabro no es puesto debajo de la cama, sino que se pone arriba en lo más alto para que así pueda alumbrar, para que así pueda protegerse a cada uno de ustedes y de la misma manera proteger a la iglesia. Para que así esa gloria, cuando las personas miran a los cristianos, en ese momento cuando los cristianos reflejan a Dios, en ese momento cuando reflejan a Dios, ¿qué es lo que hace? Glorifican a Dios y ellos hacen conocer, ellos están creyendo en Dios. Para que así cada uno de ellos puedan así manifestar y así ellos puedan ver por lo menos de esta manera a Dios, para que ellos puedan reconocer que existe este Dios y así automáticamente puedan glorificar a Dios. Y así de la misma manera como todo el mundo que tuvieron que glorificar a Dios, y aunque no pueden llegar a ese nivel, entonces de todas maneras ellos al reconocer esto, entonces ellos puedan sentir nuevamente que toda la creación tiene que glorificar a Dios. Y algo que anteriormente ya había caído y toda la creación tuvo que hacer esto, pero a través de estas manifestaciones, de esta evidencia de los cristianos puedan glorificar a Dios. Tenemos que saber que esas buenas obras que los cristianos realizan, ¿qué es lo que están manifestando? Están manifestando de que ahora son libres de esa esclavitud del pecado. Esto es lo que están también manifestando, de que el pecado que nos tomó a nosotros como suyos, que ahora nosotros somos libres de ese dominio, de ese pecado, y nosotros en ese momento mostramos ese poder que nos da a nosotros, ese poder real que nos da para poder manifestar esto, de que esa redención, ese poder de la redención está en mí, ese poder está en mí y está obrando dentro de mí. Eso es lo que muestran esas buenas obras, de que ese pecado ya no puede quitarme nada, ya no me puede llevar al infierno, sino que ahora yo soy una persona que soy salva. Esto es lo que está mostrando. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es lo que nos destruye a nosotros, lo peor dentro de nosotros. Y tenemos que saber que esto viene a través, ¿cómo se manifiesta eso? A través del mal, de las malas acciones, de las malas obras. Nosotros en el pasado estábamos llenos de ese pecado y como ese pecado era dueño dentro de nosotros, realizábamos todas las cosas acorde a ese pecado. Pero ahora somos libres de esto. Y ahora somos personas que somos libres. Y nosotros que éramos personas que conocíamos que íbamos a entrar al infierno, pero ahora somos nosotros personas libres de ese pecado. Y ahora nosotros pertenecemos al Señor. Y obviamente aunque esta carne todavía está siendo acostumbrada a esto, entonces constantemente traen esos pensamientos. Pero la verdad nosotros no debemos seguir estas cosas. Pero entonces tenemos que saber de que dentro de nosotros debe haber ese poder de Dios. Tiene que obrar dentro de nosotros para ver ese poder, para poder vencer esto.
¿Qué es lo que el Señor dice? Yo he pagado todo tu pecado, ese precio. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oye, tu pecado, tú no eres dueño de mí, sino que el Señor ha pagado ese precio y ahora soy libre. Por eso nosotros ahora tenemos que vivir en Cristo y ahora somos protegidos en Cristo, al estar dentro de Cristo. Por eso esas buenas obras, sí, aunque queremos hacerlas, para nosotros es algo difícil de hacer. Tenemos que saber que esto es algo que el Señor nos tiene que ayudar. Pero esas buenas obras, ¿qué es? Esa es evidencia de que nosotros ahora no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de la justicia. O sea, somos siervos de la justicia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar dentro del Señor y la verdad es que con nuestras propias fuerzas no podemos salir de este pecado y a realizar esas buenas obras, sino que necesitamos recibir la ayuda y el apoyo del Señor para poder realizar esas buenas obras y así de esa misma manera es manifestar de que nosotros somos personas que hemos recibido esa gracia del Señor y esa gracia en abundancia, esa misericordia del Señor. Somos libres. Por eso, esas buenas obras no solamente es algo que es obra dentro de nuestra fe, sino que al mismo tiempo es la manera como la iglesia sobrevive. Es la manera como la iglesia sobrevive en esta tierra. Podemos encontrar que en toda la historia de la iglesia podemos ver que ha habido muchas dificultades y mucha persecución. Pero la razón por la cual la iglesia de Cristo no se ha derrotado, ¿por qué? Porque ha sido protegido a través de esas buenas obras. ¿Por qué? Porque así, a través de estas buenas obras, ha sido protegido de todo ataque del enemigo, que quiera hacer caer. Pero entonces, si les digo en otra perspectiva, hay algunas personas que piensan que las buenas obras es la manera de manifestar su religiosidad. Y entonces muchas personas que dicen, ay, miren yo cuánto tiempo he orado, o miren cuánto tiempo yo he leído la Biblia, cuántas veces he leído la Biblia. Oye, ¿tú por qué no lees la Biblia? Ay, ¿tú solamente estás leyendo a un capítulo al día? O sea, tratan de manifestar esas buenas obras como si fuera su propia religiosidad y para ejecutarse a sí mismo. Y entonces dicen, ay, sí, yo nunca voy a caer en eso. Ay, sí, yo nunca voy a caer en esos deseos de la carne, tratando de enaltecer su propia religiosidad y luego ser aceptado de esta manera delante de Dios. Pero entonces hay muchas personas que pues tratan de llevar esto con sus buenas obras. Pero tenemos que saber que las buenas obras no son para poder actearse a sí mismo. ¿Cuál es el punto de las buenas obras? Es de que uno no va a ser revestidos del pecado y así lastimar, o sea, influenciar a otras personas. Las buenas obras, ¿qué es? Es no hacer mal a las otras personas. Y tampoco no es llevar y mostrar la superioridad de su fe, de su religiosidad, y tampoco no es el hecho de cuánto es enaltecido, sino que las buenas obras, ¿qué es? Es el hecho de hacernos, es no realizar las malas obras. En otras palabras, ¿qué es? Es en amar. Es amar. Por eso, el no realizar la maldad también es lo mismo que es esas condiciones fundamentales, o sea, básicas para realizar esas buenas obras. Y también más allá es ir y poder amar, es ser considerado, es respetar a las otras personas y así en su aspecto es de la manera correcta. Cuando hablamos sobre el amar, ¿qué es? Es el amor de ágape. Y también tenemos que saber que esto, por el hecho de amar, no es venir que atraiga algo en cambio para nosotros, sino que estamos hablando de ese amor de ágape cuando el Señor nos ha amado a nosotros. Si nosotros menospreciamos el amor ágape diciendo que eso no tiene ningún valor, la verdad estamos haciendo esto erróneamente. Y el hecho de pensar de esta manera es lo mismo que ir al infierno.
Tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, Él, la verdad, Él fue prejuiciado por todas las cosas que hizo para poder amarnos a nosotros. Para poder amarnos. Y tenemos que saber que eso es un gran shock para nosotros, el hecho de recibir ese amor de Dios. Y es algo que toda nuestra vida tenemos que estar en medio de ese shock, en toda nuestra vida. El Señor me ha amado. Ese amor de agape. ¿Cómo será que Dios me ha amado a mí? ¿Qué tan maravilloso es esto? Es maravilloso y grande es esto. ¿Qué tan maravillosa gracia es esto? Es algo que tenemos que sorprendernos en toda nuestra vida. Es ese amor de agape. 이 사랑 말고 다른 사랑도 있어요. Podemos encontrar también otros amores. Pero entonces esto es algo que nosotros tenemos que saber, que todo, incluso los malos pueden amar a sus hijos. Incluso los ladrones también aman a sus propios hijos. Incluso los que matan a las otras personas también aman a sus hijos y a sus amigos también. Ellos también conocen amar, pero tenemos que saber que el Señor no nos amó de esta manera. No nos amó con este amor. Si el Señor no hubiera amado con el amor fileo, entonces estamos seguros que ninguno de nosotros hubiera podido recibir ese amor de Dios y en cambio hubiéramos sido rechazados por el Señor. Pero entonces el hecho de no amar a las otras personas, ¿qué significa esto? Es que todavía está tomando en sus brazos, todavía está abrazando el pecado. Todavía está abrazando el pecado. Las personas que no aman. Tenemos que saber que a través de esto, de este amor, la iglesia ha sobrevivido, ha sido protegida hasta el día de hoy. Y podemos ver en cada iglesia tiene el pastor y son siervos de Dios en el cual el Señor puede decir, oye, ve allá y tiene que ir allá. Y si se ven acá, tiene que venir acá. Podemos ver de que cada uno de ellos exteriormente podrá verse como si fueran pobres, pero tenemos que saber de que ellos son las personas que son usadas por el Señor. Son esas funciones de Dios. Son esos aquellos que no tienen nada en ellos. ¿Será que tienen el poder o la fuerza de un tipo? Claro que no. Pero son siervos, o sea, son pastores. Ellos son aquellos que no tienen nada que sobresalir, pero son aquellos que protegieron la iglesia por todos esos años. Por todos esos años. Podemos ver que a través de ellos la iglesia es reforzada y la iglesia podemos ver que esta tiene mucha más fuerza. Y si vemos, ¿será que la ley, dentro de la iglesia existe una ley? Pero podemos ver de que esos pastores, podemos ver de que enseñan, de que reprenden, de que cada uno de ellos, incluso no importa si a un criminal viene y cree, podemos ver de que incluso toda la iglesia está siendo protegida, tiene paz. ¿Por qué? Porque está siendo protegida a través de la palabra de Dios, está siendo hecho y está siendo protegida a través del poder y esa promesa de Dios. Y podemos ver que dentro en ese lugar todas las cosas están siendo transformadas con esas buenas obras, realizando esas buenas obras. Por eso dentro de la iglesia no se ataca y los miembros tampoco atacan a la iglesia. Y podemos ver de que así la iglesia será protegida a ese último día. Hasta ese último día será protegido del enemigo. Será protegido del enemigo. ¿Y por qué? Porque nadie dentro de su interior vaya a atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen esa determinación de amar. ¿Por qué es la razón por la que ellos pueden amar? Porque ellos han nacido de nuevo. Ellos son nueva criatura. Por eso pueden hacerlo. Si decimos que son nueva criatura, entonces nosotros podemos pensar, esto y lo otro. Sí, cambió de esta manera o haciendo lo otro. Pero entonces si vemos en la perspectiva de Dios, volvió a hacer la creación. Volvió a hacer la creación. Hasta este nivel es cuando el Señor dice que ha sido nueva criatura.
de que este mundo que había caído, de que este mundo había cometido ese pecado, de que estas personas que no habían pecado, pero de repente como entró el pecado, comienzan a pecar y ahora son esclavos de ese pecado. Ahora, ¿qué significa? Ellos que habían fracasado. Entonces, ellos ahora son cortados de esto. Él rompe con todo este pecado y hace que el hombre sea creado nuevamente. Él hace de que todo esto ha sido creado nuevamente. Ha sido creado nuevamente y por eso dice que es nueva criatura. Entonces dice que este nivel es lo mismo que la creación. O sea, el hecho de ser nueva criatura es lo mismo que hacer esa creación. Cuando hablamos sobre la creación, ¿de qué está hablando? Está hablando sobre esa redención de Cristo, el hecho de que ha nacido de nuevo. Esto en sí es una nueva creación, o sea que el Señor volvió a crear todo esto. 처음에 세상을 창조하시고 Cuando el Señor creó el mundo por primera vez, podemos ver de que en ese momento que dijo, yo me complazco de esto, veo de que esto es bueno, pero entonces de repente, ¿qué fue lo que ocurrió? De que vino el enemigo y en ese momento vino caos y podemos ver que realizaron ese castigo a ese pecado. Podemos ver que todos ellos pecaron delante del Señor, se convirtieron en enemigos de nuestro Dios y en ese momento ellos cortaron completamente con el Señor. Pero entonces cuando dice que es nueva criatura, entonces se convirtieron en personas que ahora el Señor puede complacerse, puede ver a cada uno de ellos y decir, yo me complazco de ellos. Esto es lo que el Señor desea, de que toda criatura, de que toda creación, de la misma poder con el cual Él realizó la creación del mundo, de la misma manera como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y como especialmente todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para el Hijo, entonces este mundo, todas las cosas que fueron creadas para el Hijo, ahora todas las cosas son arregladas y restauradas. Entonces viene en la segunda versión de todo esto. Pero entonces el Señor, nuestro Dios, al verlos a cada uno de esas nuevas criaturas, entonces tendrá que complacerse. Por eso en la iglesia de Cristo, en su interior, no debe haber nadie que ataque a la iglesia. No importa cuánto el mundo trate de hacer caer a la iglesia, pero podemos ver de que no importa cuánto lo hicieron, no lo pudieron hacer. No es así. El mundo no pudo destruir a la iglesia hasta el día de hoy. Pero entonces podemos ver de que en ese día, antes de que el Señor ascendiera, entonces ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos de antemano? ¿Qué les advirtió? Oye, cada uno de ustedes recibirán ese odio del mundo, pero ustedes no se sorprendan o se asusten cuando vengan esas situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo me ha perseguido a mí y no hay razón por la cual ellos no te persigan a cada uno de ustedes, sino que en cambio los atacará y ustedes tendrán muchas dificultades en esta tierra, pero ustedes tendrán que sostener hasta el último momento. Tendrán que sostener hasta el último momento. Y yo ascenderé al cielo y prepararé las moradas y yo vendré por ti. Tú tienes que sostener hasta el último momento. No importa si el mundo te odia, tú tienes que sostener. ¿Por qué? Porque mi paz está en ti. Mi paz está en ti. Y esa paz que solamente que pertenecen al cielo podrán tener esa paz. Y esa persecución es algo que toda esa dificultad y esto no terminará en desesperanza, sino que yo te daré a ti esa paz. Y nosotros estamos sosteniendo con esa paz, Tenemos que saber que dentro de la iglesia podemos ver que la ley no es tan estricta, pero todo esto ha sido cumplido y es llevado a cabo. Y podemos encontrar de que todos los hombres son las personas que van en contra de Dios, pero todo esto, la iglesia es protegida. ¿Por qué? Porque el Señor lo está haciendo. Por eso nosotros no atacamos a la iglesia desde el interior.
우리 선한 행실에 대해서 Queridos hermanos, todos nosotros, espero que nosotros no menospreciemos las buenas obras. 신앙의 한 형태, 한 Espero que todos nosotros tampoco no pensemos que las buenas obras solamente es algo parte de nuestra fe, como si no fuera tan importante. Y la verdad, espero que todos nosotros no menospreciemos esa verdad de Dios, que no juzguemos esa verdad de Dios. Y espero que ninguno de nosotros abandonemos esa verdad. 지으신 자의 Que cada uno de nosotros podamos llevar esa voluntad que el Señor ha hecho desde antes de la creación. Espero que nuestra fe, tenemos que saber que la fe es algo que nosotros recibimos de Dios. Y la verdad, la fe no es algo que viene de nosotros de repente, sino que es también algo que Dios nos ha dado a nosotros. Esa herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para poder recibirlos de Dios. Por eso nosotros, ¿qué es la fe? Es recibir lo que es de Dios con lo que es de Dios. Y la verdad es que nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor para poder realizar esa obra de Dios. Que cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que realizar esto. Y nosotros tenemos que, y eso en sí, nuestra fe se convertirá en poder para poder vencer y realizar esa obra del Señor. Y espero que cada uno de nuestros miembros, nosotros podamos conocer y obedecer a ese mandamiento del Señor que nos hace vivir. Aleluya. Ahora miremos el pasaje que hoy leímos. 본문의 말씀 보면은 Si vemos el pasaje que hoy leímos, 한 절인데 podemos ver que solamente es un versículo, Efesios 2, 10. ¿Y qué es lo que dice? Porque somos hechura suya. 그냥 팩트를 Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre un hecho. Cuando dice que nos ha sido hechura suya, ¿qué significa esto? Que somos obra de Dios, o sea, que somos un producto de Dios, que todo creyente es obra de Dios, es esa pieza de Dios. 그러면은 이 작품이라는 건 Pero 뭐예요? entonces cuando habla que somos obra de Dios, entonces ¿será que está hablando sobre la creación de todas las cosas? Claro que no, está hablando sobre esa vida eterna, está hablando sobre la redención, está hablando que nosotros somos nueva criatura. Ahora no somos personas del pasado, sino somos nueva criatura, de que cada uno de nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. 그래서 우리 구속하심, Por eso, 우리 구원하신 것은 por el hecho de que nos ha redimido a nosotros, 새롭게 시작하는 es la creación. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero decir? Que es una nueva creación, que es una nueva creación. Podemos encontrar la creación que fue hecho del principio y ahora esa nueva creación. Cuando hablamos sobre esa creación de todas las cosas en ese momento, cuando uno, ¿será que de repente uno dice, ay, sí, créame Dios? ¿Cómo puede ser esto si esta existencia todavía no existía? 주었었겠습니까? Entonces, claro que no, porque no existía, porque era completamente vacío y no existía. Pero entonces de la misma manera, la nueva creación también es lo mismo, que viene de lo que no existía, ahora lo es. 발생하지 않습니다. Podemos ver de que de repente no es algo que viene, pues a uno dice como, ay sí, hazme, porque no existe. Por eso la nueva creación también es algo que Dios realiza. Por eso en medio de esto podemos encontrar que el mérito del hombre no existe en esto. ¿Por qué? Porque viene a través del propósito de Dios, viene a través de esa autoridad y el poder de Dios. Hace esa nueva creación de la misma manera, 목적은 무엇일까? como hizo la primera creación. Pero entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios realizó esta nueva creación? 번에 보면 이어서 Y si nosotros vemos luego en el mismo pasaje bíblico, versículo 10, que dice, si leemos solamente esa parte, creados en Cristo Jesús para buenas obras. 받은 자니. 이 목적입니다. Así es, ese es el propósito por el cual Él hace esa nueva creación, por la cual da la salvación, por la cual da la redención. Es para que ellos hagan buenas acciones, para que ellos puedan realizar esas buenas acciones. 위해서
Por eso, nosotros somos personas que hemos sido creados para poder hacer esas buenas obras. Pero el hecho de decir que uno hace buenas obras para recibir la salvación es algo que no concuerda con esto. Que no concuerda. Eso es algo que no se puede decir. ¿Por qué? Porque esa nueva creación fue creada primero. Tiene que ser primero para que así luego pueda hacer esas buenas obras. ¿No es así? Pero entonces esa conclusión no se puede convertir en la causa, ¿no es así? Primero debe haber la causa para que así pueda tener el resultado. Pero el hecho de pensar de que primero existe el resultado y luego puede venir la causa es algo que no va lógicamente. Pero entonces tenemos que saber que esa esa nueva creación viene a través de la obra, a través del mérito de Dios, y luego es así que esta criatura primero se ha hecha y luego así tiene esas buenas obras. Por eso la salvación, por eso dice que no puede ser dada a través de las cosas del hombre, sino que es algo que solamente Dios es hecha por Dios. Por eso nosotros decimos de esta manera. Pero entonces no puede decir venir delante de Dios y decir, ay, mira, Señor, yo hice esto y lo otro, ay, mira esas grandes cosas que yo he hecho. La verdad, eso no puede venir a salvarlo a uno. No puede salvar al hombre. Tenemos que saber que todos nosotros, en ese momento que el Señor realiza esa nueva creación, es algo que Él mismo hace. Y por eso si vemos en Colosenses 1:16, también dice de que todas las cosas que han sido creadas, también de la misma manera, Cristo, Él está dentro de nosotros, Él realiza esa creación nueva. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que en ese momento cuando viene a nosotros esa salvación y ha sido manifestada en nosotros, todo esto es hecho dentro de la creación. Entonces, si vemos en Colosenses 6:15 también dice, porque Cristo es la circuncisión, todos somos nueva criatura. E incluso en 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas del pasado ya han pasado y que nosotros somos hechura nueva, o sea, somos nueva criatura en Él. Pero entonces podemos ver que el hecho de ser nueva criatura, esta obra fue hecha en medio de la historia de la historia de la humanidad. ¿Y cómo se hizo esto? En el momento en que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. En ese momento podemos ver de que en ese momento el Señor toma en Él todos los creyentes y los acepta, los aprueba a todos ellos, les da la salvación a cada uno de ellos, y de la misma manera como Él es enaltecido, esto se convierte en una acción de crear al mismo tiempo. Por eso los cristianos siendo nueva criatura, ahora cada uno de ellos siendo nueva criatura, ¿cuál es el propósito de esto? Es para que ellos realicen esas buenas obras. Cuando hablamos sobre la creación y cuando hablamos sobre nueva criatura, o sea, también está hablando la misma palabra. Entonces uno podrá pensar, ¿será que está hablando de la creación del principio? ¿O está hablando del hecho de que nos ha redimido a nosotros y nos ha hecho nuevas personas? ¿Será que está hablando de la creación del pasado o la creación de ahora? Uno podrá confundirse. ¿Por qué? Porque está hablando con la misma palabra y con el mismo contexto. Pero entonces podemos ver de que la creación fue creada, pero luego el pecado entró en el hombre, y podemos ver de que el pecado hizo de que todo fallara, y todo aquel que viene a través de ese pecado ahora entrarán al infierno, y todos están siendo contaminados de este pecado. Entonces todos son hijos de la ira, y todos son aquellos que tendrán que ir al infierno. Y entonces esa gloria que debieron ellos dar gloria delante de Dios, ahora todo esto ya no es realizado, y entonces todo está siendo mal interpretado, diciendo, ay, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Constantemente yendo en contra del Señor,
y el Señor siendo rechazado y el Señor siendo completamente menospreciado. Entonces tenemos que saber de que el hecho de que el Señor deseando que todas las cosas fueran restauradas, podemos ver que nuestro Dios realizó esa redención, y esa redención significa esa nueva creación. Algo que les estoy diciendo a ustedes así en simples palabras, para que todas las cosas que fueron destruidas por el pecado puedan ahora ser restauradas. Esta es la redención. Esta es la redención. Y entonces Él realiza todas las cosas para que todas las cosas sean restauradas. ¿Haciendo qué? A través de las nuevas obras, realizando las buenas obras. No es el hecho de decir, ay, mira, yo hoy hice esto y lo otro. Ay, mira, hoy hice 2 cosas. Ay, mira, mañana voy a hacer 3 cosas. Voy a hacer una cosa. Estamos hablando sobre la vida en sí. Esa vida que vive acorde a esas buenas obras. No es el hecho de decir, ay, mira, hermano, usted con buenas cosas usted ha hecho. Ay, sí, usted, creo que le falta hacer más cosas porque yo hice 5. Eso no es lo que está hablando. Está hablando sobre tener esa vida es siendo hecha a través de esas buenas obras. Pero entonces nosotros al ver esto, entonces cuando decimos que ¿qué son las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? Ahora que nosotros hemos cortado con el viejo ser y ahora nosotros somos nueva criatura, y es algo que nosotros podemos encontrar desde Efesios 2, entonces nosotros que vivíamos en ese pecado y ese delito, ahora pues es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos movidos de esa vida del pasado a esa nueva vida que realiza esas buenas obras. Queridos hermanos, tenemos que saber que el hombre desde un principio tuvo que vivir acorde a esa voluntad de Dios, y fueron creadas para poder realizar la voluntad de Dios, y ahora ellos fallaron, pero ahora en esa nueva creación, ellos fueron redimidos para que ellos hagan esa voluntad, esa obra de Dios. Pero entonces, ¿cuál es ese poder en el cual nosotros podemos encontrar en ese día? Lo estamos haciendo con ese poder que viene de Dios, ese poder en el cual el Señor realizó toda la creación, y ahora ese poder que nos da a nosotros siendo libres de la salvación, sacándonos del pecado, y ahora nosotros que hemos estado en la salvación con ese mismo poder. Ahora nosotros, esa vida que estamos viviendo ahora es completamente diferente a la que vivíamos en el pasado. Tenemos que saber de que el hombre, ahora que ha recibido la salvación a través de la gracia de Dios, a partir de ese momento que ha sido salvo, entonces tienen que realizar esa vida. Y esa persona se convierte en nueva criatura y tiene que vivir acorde a eso. Y tenemos que saber que esa es la congregación de la iglesia, y todos ellos son de Dios, de que estaban en la muerte y ahora son enaltecidos en la vida, y ahora ellos ahora que estaban en medio del pecado, ahora qué significa que en el momento que son nueva criatura son enaltecidos junto con el Señor, y ahora ellos viven en esa vida, en esa nueva vida, y ellos están viviendo en medio de esto, en esas características. Esas buenas obras, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre la evidencia de que ha recibido la salvación. Podemos ver que en el pasado ellos eran contaminados. No podemos decir de que que sus acciones puedan traer algo de la salvación. Claro que no. ¿Por qué? Porque son contaminados. Ellos en sí han sido contaminados. Todo su cuerpo a través del pecado, todas sus cosas están en el pecado. Pero esas buenas obras que ellos realizan, la verdad, su perspectiva y su estándar están en esta tierra. Y obviamente todas sus buenas acciones que dicen que hacen, obviamente vienen a través de la carne, aunque puedan solamente parecen ser buenas obras, pero su origen de esas buenas obras son de la carne, vienen de la tierra. Por eso estas buenas acciones no pueden convertirse en parte de la salvación. Y es algo que también dijo acerca de esto a través de la ley, de que nadie puede venir y justificarse a sí mismo si no es luego
algo de Cristo. Por eso, primero esa salvación tiene que ser realizada dentro de uno para que así pueda realizar esas buenas obras. Y esa característica tiene que estar dentro de nosotros. Jesús tiene que estar dentro de nosotros para poder así realizar esas buenas obras. Pero en el pasado, nosotros no podíamos realizar esas buenas obras. En el momento que uno nace de nuevo, es nueva criatura, entonces podrá hacer buena obra. Pero entonces uno podrá preguntarse, ay pastor, pero ¿será que uno puede realizar esas buenas obras toda su vida? Claro que sí, uno vive para hacer esas buenas obras, uno vive para hacer esto. Y hay muchas personas que malinterpretan muchas palabras. Entonces, si nosotros miramos en Juan 15, es una de las palabras que muchas personas malinterpretan diciendo, oye, mira, si tú haces bueno, tienes que tener fruto. O sea, tengo que tener muchos frutos, o sea, muchos méritos para ser complacido, para poder ser alabado por Dios. Y diciendo de que al tener muchos frutos no va a poder puede complacer a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan 15, versículo 2 y 8? Está hablando sobre esas personas que se han arrepentido, estas personas que se han arrepentido, que se han alejado del pecado, que han abandonado el pecado. Y esas personas está hablando de esas buenas obras que han sido transformadas, que ahora tienen esto, pueden manifestar esto como muchos frutos. Esto es lo que está hablando, de que nosotros tenemos que tener frutos. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Está hablando sobre la evidencia de aquellos que han salido, de que han abandonado el pecado. Está diciendo, oye tú, cuando tú tienes que tener frutos, está diciendo, oye tú, tienes que tener evidencia de que tú has salido del pecado. Oye, tú creyente, tú que eres cristiano, has nacido de nuevo, entonces tienes que tener la evidencia. Oye, ¿tienes la evidencia? Sí, mira, esta es mi evidencia. Oye, tú eres una persona que eres salva, sí. O sea, entonces muéstrame tu evidencia. Entonces hace que esa persona tiene frutos y lo hace para que ellos puedan tener frutos en abundancia. Como dice en Juan 15, 2 y 8. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que ese poder de la creación obra dentro de nosotros. Ese poder de la creación obra en nosotros. Y cuando nosotros decimos de que dentro de nosotros hace que debe haber esas buenas obras, la verdad no es algo que viene dentro de nosotros, sino que el Señor nos da esa fuerza para poder hacer esas buenas obras. Uno podrá decir, yo he vivido muchos años en esa tierra y la verdad yo no soy muy amable, pero la verdad eso no es algo que van a poder resolver. El hombre es así como es. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de ese pecado. Ya ha sido distorsionado en sí, la verdad, no puede quitar esto. Pero entonces tenemos que saber que solamente Cristo, que es nuestro sanador, Él es aquel que nos puede sanar a nosotros. Y también nos dice para hacer esas buenas obras, es algo que nosotros tenemos que ser revestidos a través del poder del Señor. Y eso también las buenas obras son las obras de Dios, el producto de Dios. Entonces nosotros tenemos que recibir esa ayuda del Señor. Aquel que nos ha sacado a nosotros de esa nueva vida. No significa que Él nos ha hecho nueva criatura y nos dice, oye, mira, tú sálvate, sino que Él nos toma a nosotros y también luego de sacarnos de esto, ¿qué es lo que hace? Luego de ahogarnos, Él también nos toma como con las toallas, también nos pregunta cómo estamos, también nos lleva al hospital y también nos hace que nosotros podamos ser sanados. De esta manera, el Señor nos da a nosotros esa salvación. Pero también, ¿qué significa eso? También nos da la manera cómo tenemos que vivir. También nos da la fuerza de cómo tenemos que vivir. Él nos protege a nosotros a partir de ese momento. Tenemos que saber esto. Queridos hermanos, esas buenas obras es también la manera como uno está manifestando la identidad de uno. De que nosotros ahora somos personas que hemos abandonado esa tierra y ahora vivimos en ese ámbito del Señor, el ámbito del reino de los cielos. Nosotros, ¿será que estamos viviendo en este barrio de Sindorim? ¿Será que estamos viviendo en esto? Claro que no. Nosotros ahora estamos en ese ámbito del reino de los cielos.
cielos. Estamos respirando ese mismo oxígeno del Señor. Nosotros ahora estamos viviendo en esa potestad legal del Señor. Nosotros ahora estamos viviendo en ese ámbito del Señor. Estamos viviendo en esa potestad y en ese poder del Señor, en ese territorio del Señor. ¿Por qué será que el Señor nos dio abundancia en gracia? Como dice en 2 Corintios 9:8. ¿Por qué será que nos dio gracia en abundancia? ¿Por qué será esto? Para que así en esa abundancia nosotros podamos realizar toda buena obra. Toda buena obra. Incluso en 2 Timoteo 3:16-17, que dice que la Escritura, o sea que la Biblia, hace que nosotros nos reprende a nosotros, nos enseña a nosotros, nos corrija a nosotros. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, hace para que así sea perfecto. O sea, les enseña, les reprende, les corrige para que puedan ser personas perfectas. O sea, que sean formadas de esta manera, para que sean preparadas para hacer toda buena obra. E incluso, ¿por qué será que el Señor se entregó a sí mismo? Para que para que nosotros nos uniéramos a Él y realicáramos esas buenas obras, seamos celosos en esa buena obra. Y para que no es el hecho, sí, yo tengo que tener la determinación, sí, voy a hacer esto así. Así, en parte uno obviamente tiene que hacer esto, pero todo tiene que ser hecho dentro del Señor. El Señor tiene que realizar esto. E incluso en Filipenses 2:12 hasta el 13 nos dice de esa manera, de que Él hace que nosotros podamos venir en ese momento, hasta el día en que nosotros podamos venir en Él. Él nos entrena a nosotros, Él nos completa a nosotros, Él nos hace y obra dentro de nosotros, para que así nosotros podamos ser semejantes a Él. Esa obra de la creación tiene que continuar una y otra vez dentro de nosotros. Tiene que continuar en nosotros. Por eso, ese poder de la salvación, también es el poder, que es el mismo poder en el cual nos protege a nosotros, ese poder que nos salva a nosotros y ese poder que nos salva a nosotros. Por eso las personas que han recibido la salvación, ahora esas personas tienen ese poder para poder, ahora en su fundamento tienen ese poder para poder sostener esto, para poder ser protegidos. Y entonces este poder es cómo es que el Señor obra en esto, haciendo esas nuevas obras, a realizar esas nuevas obras. El Señor, esas buenas obras, el Señor toma a nosotros y nos forma acerca de esto. Tenemos que saber de que esas características que vienen de los cristianos son esas buenas obras, que el Señor nos perfecciona a nosotros, nos forma acerca de esto. La Biblia nos dice una y otra vez que todo creyente tiene que realizar lo bueno con lo uno y el otro, como es en 1 Tesalonicenses 5:15, y también en Gálatas 6:10 dice que todos aquellos que tienen esa oportunidad hagan todas las buenas cosas, mayormente a los de la familia de la fe. En Colosenses 1:10 dice que tienen que tener fruto de toda buena obra. Y entonces también dice que nosotros tenemos que tener fruto acerca de esto. En 2 Tesalonicenses 2:17 dice, conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso nosotros tenemos esas posiciones en el Señor. Y entonces cuando uno puede decir, ¿por qué será que el Señor constantemente dice que tenemos que hacer buenas obras? Pero si hablamos de esta manera, entonces la verdad estamos cortando cosas de la fe. Tenemos que saber que las buenas obras son lo que el Señor nos muestra a nosotros como fundamento, como cosas que son fundamentales para nosotros. Y nos muestra así, este es el mandamiento que nos muestra a cada uno de nosotros, diciendo que esta es la manera como nosotros tenemos que realizar esto. Es el mandamiento que Él nos da a nosotros. E incluso habla en diferentes palabras. Si vemos en 1 Timoteo 2:10 que dice, sino con buenas obras como respecto a las
realizando la piedad. En Titos 3, 8 y 14 también diciendo que insistamos siendo firmes en las buenas obras, siendo buenos utensilios. Y también en Hebreos diciendo que nosotros siendo estimulados al amor y las buenas obras, que cada uno de nosotros tenemos que animarnos al uno y al otro dentro de esa misericordia. Queridos hermanos, que son palabras hermosas en el cual nos da la fuerza a nosotros para poder sostener la fe dentro de la iglesia. Entonces también en Titos 3, 5 y 8 nos está mostrando en toda la palabra que hoy hemos leído y visto de que Él nos ha amado a nosotros a través de su misericordia y nos renueva a nosotros. ¿Por qué es esto? ¿Por qué será que Él realiza esto? Para que nosotros podamos hacer esas buenas obras. Si leemos todos juntos versículos 5 y 8. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra fiel es esa, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Así es, esas buenas obras son buenas y útiles, pero ¿desde cuándo estuvieron estas buenas obras? ¿Desde cuándo estuvieron esto? ¿Será desde el momento en que uno cree en Jesús? A partir de ese momento, así Él nos muestra esto. Claro que no. Si vemos en el pasaje que hoy leímos, versículo 10, Efesios 2:10, que dice, las cuales Dios preparó de antemano. Dice que Él hizo eso desde antes. Esas buenas obras, Él preparó eso ¿desde cuándo? No estamos hablando a partir del momento en que los creyentes creyeron en Jesús, sino que estamos hablando que fueron preparadas desde antes de la creación, desde la eternidad pasada. También fue realizado de esa manera, fue preparada esas buenas obras. En ese momento en el cual, antes de que todas las cosas fueron creadas, ahí fue en donde fue preparada esas buenas obras. Nuestra salvación también fue preparada en ese día, y también esas buenas obras también fueron preparadas en ese día. Esas obras que nosotros realizamos y decimos, y cuando nos dice, oye, tú tienes que hacer esas buenas obras, es algo que Él preparó desde antes de la eternidad. Desde antes de la eternidad, Él ya había preparado todo esto. Había esa manera que el Señor ya había preparado para poder hacer esas nuevas criaturas. ¿Será que esto es lo correcto? No. Si vemos en Efesios 1:4 que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya existía ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba ese propósito. Ya estaba puesto ese propósito. Por eso, y entonces, ¿qué dice? Que así, que anduviéramos en ellas. Él preparó de todo esto de antemano para que anduviéramos en ella. Y podemos ver que así hace que nosotros podamos ser esa evidencia de esto. Y así nosotros vivimos esa vida, en esa nueva obra, para poder realizar esa obra dentro de esa salvación de Dios. Por eso, dentro de nosotros tenemos ese gozo y esa alegría dentro de nuestras vidas, y podemos ver de que esas buenas obras, obra tras obra, podemos ver de que esto se está completando, se está perfeccionando, ese propósito de la creación. Ese propósito de la creación se está completando cada vez que nosotros realizamos esas buenas obras. Por eso tenemos que realizar esas buenas obras constantemente,
¿Por qué? Porque cada vez esto se está mostrando una y otra vez. Uno podrá pensar, ay, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Ay, mira, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto y lo otro? O uno puede pensar, ay, ¿hasta cuándo uno tiene que hacer esto? Pero entonces, en esos momentos que hacemos esas buenas obras, nosotros podemos decir, ay, mira, Señor, estamos ese propósito en el cual que tuviste para poder hacer la creación, la estamos haciendo ahora, la estamos completando ahora una y otra vez. Y nosotros que hemos entrado en el Señor y ese destino del Señor ahora es nuestro destino y esa victoria de Cristo también es nuestra victoria. Nosotros compartimos esto. Por eso nuestro ser, nuestro propio ser, ¿qué es lo que tiene que ir igual, tiene que ser igual o similar al Señor? Tenemos que asemejarnos delante del Señor. Nosotros tenemos que asemejarnos al Señor, a la naturaleza del Señor, a la característica del Señor, la personalidad del Señor. Esa es nuestra fe. 우리의 선한 일은 예수 믿기 전에 어떤 선한 일 또 Esas buenas obras que nosotros realizamos, 완전히 이루어졌다. 이거 tampoco no significa que uno de repente pueda pensar, ay, sí, ahora mi salvación es algo que ya ha sido completada a través de esto. No podemos decir que sea así. 우린 하나님께 Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros somos personas que tenemos el gozo de poder entregarnos delante del Señor. Que nosotros podemos hacer esas buenas obras, pero antes de eso tenemos que saber que en ese fundamento, en esta base, está el amor, está la gracia del Señor, que Él se ha entregado para nosotros y ahora nosotros tenemos que entregar delante del Señor. Padre, Dios, yo te amo. Señor, yo quiero estar dentro de ti. Oye, yo quiero tener esa determinación. Yo deseo que esa obra tuya sea realizada en mí. Yo siempre quiero estar en esa obra en la que tú estás haciendo. Yo quiero sostenerme a ti. Yo quiero estar pegado a ti. 그의 부분이 되어 Y nosotros tenemos que ser parte de Él. Nosotros tenemos que ser no solamente esa pequeña parte de Él, sino que tenemos que estar lleno de Él. 한 조각이라도 되어서 Tenemos que estar lleno de Él. 그의 모든 행복을 Y todo su gozo, toda su alegría tiene que ser también compartido en nosotros. 그래서 진짜 믿음으로 Pero queridos hermanos, tenemos que tener esa fe verdadera. No es el hecho de decir, ay, sí, mira, yo hice esto, entonces dame esto. Ay, mira, yo hice esto, ay, sí, dame lo otro. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado esa oportunidad para vivir esa nueva vida, siendo nuevas criaturas y esas buenas obras, aunque no influencian nuestra salvación. Nosotros tenemos que pasar a ese juicio. Y nosotros tendremos que recibir ese juicio. Y en ese juicio nosotros tendremos que ser juzgados por esas nuevas buenas obras y esas malas obras. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros que tenemos que realizar esa obra del Señor. Y la verdad es que nosotros tenemos que amarnos junto con el Señor. Y de la misma manera como nosotros amamos al Señor, nosotros de la misma manera tenemos que amar al prójimo y Él nos juzgará acerca de esto. Acerca de esto también nosotros seremos juzgados. 또 로마서에 있는 말씀도 있는데 Y también si vemos en Romanos también habla de esta palabra. 자, 이 하나님의 은혜는 굉장히 충격적인 사실. Y tenemos que saber de que esta gracia del Señor es algo que nosotros tenemos que sorprendernos día tras día. Ah, sí, verdad, el Señor me dio esta gran gracia. Ay, yo la verdad tengo muchas debilidades en esta tierra y en esta carne. Ah, pero yo estoy lleno del Señor. Estoy lleno de la gracia del Señor. Ah, yo la verdad he recibido esa gracia en abundancia que la verdad sobreabunda en mí. No me falta nada en mí.
No, tampoco no estamos hablando, ay, mira, yo Señor tengo este poder dentro de mí, mira, yo me quiero, mira esto, lo otro. Esto no es lo que estamos haciendo. Espero que cada uno de ustedes vivan a través de la gracia del Señor. Y tampoco no podemos decir, ay, lo bueno es algo que no necesitamos. También dice, la ley no es algo que nosotros ya ha sido desechado, sino que nosotros tenemos que saber que esa ley es algo que nosotros tenemos que realizar. Tenemos que saber que esa gracia del Señor se convierte en nuestra ley de la justicia, y tenemos que saber que esta gracia es la que nos da esa justicia, y es el poder que nos hace para que nosotros podamos pasar toda la ley. Queridos hermanos, nosotros a través de ese mandamiento del Señor, nosotros tenemos que amar, y cada uno de nosotros tenemos que realizar esa obra del Señor. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que ir en medio de esto. Y espero que cada uno de ustedes, nosotros podamos entrar en Cristo. Y al estar dentro de Cristo ya podemos vencer pues podemos sobrepasar toda la ley y así realizar esa justicia del Señor. Y espero que cada uno de ustedes nunca pensemos, ay, esto no se necesita, sino que si vemos esta palabra que hoy leímos, podemos ver que en las iglesias de Asia Menor constantemente estaban siendo influenciadas por los pensamientos del mundo, y podemos ver de qué está mostrando. Ustedes no tienen que vivir con los estándares del mundo, sino que Cristo tiene que estar en nosotros, y esa obra de Cristo tiene que ser realizada dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que todo esto termine. Hasta el día en que todo esto termine. ¿Por qué? Porque en ese día el Señor tendrá que sorprenderse en nosotros. ¿Por qué? Porque en ese día Él nos mirará a nosotros y verá cómo nosotros no hemos parecido tanto al Señor. Queridos hermanos, en esta hora oremos. En esta hora, al orar, oremos para que esta salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, esa es la nueva creación, somos esa nueva creación. Y el Señor nos ha creado a nosotros a través de su gracia. Y el resultado de esto somos nosotros. Y nosotros tenemos que complacer al Señor. Y a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es nuestro Padre, espero que todos nosotros podamos entregarnos delante de Él, depender de Él, y así poder dar gloria delante de Él, y así podamos realizar esa obra. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que Él... que el enemigo no venga a nosotros y nos engañe, sino que todos nosotros podamos amarnos con esa humildad, y así y podamos vencer al enemigo y así proteger a nuestra iglesia. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos todos juntos en esta hora. 정말 그의 큰 은혜를 주심이 감사합니다. 우리 하나님의 은혜로 정말 이렇게 새로이 이제 원수의 손에서 모든 죄악에서 구원해 주시고, 이제 하나님의 길을, 하나님의 선한 일을 감당하는 새로운 피조물로 만들어 주심에 감사드립니다. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra y todos nuestros verianos. Ayuda, Señor, que el espíritu de cada uno de ellos en estos momentos en el cual tú estás tocando la puerta de ellos, ayuda, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones, puedan ser guiados por ti. Y ayuda, Señor, que esa nueva vida que nos has dado, ayuda, Señor, que nosotros podamos recordar que tú nos has hecho nueva criatura. Ayuda, Señor, a no malinterpretar tu voluntad, sino en todo lo contrario. Ayuda, Señor, a poder realizar tu obra, esa obra justa dentro de nosotros. Ayuda, Señor, a poder realizar todas las cosas, aunque hayan muchas debilidades
dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón, ser reforzado con tu gran poder. Y ayúdanos, Señor, a poder llevar tu iglesia de esta manera y tener esa victoria en nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 우리에게 기대하시는 Queridos hermanos, hay algo que el Señor está esperando en nosotros. Él desea que cada uno de nosotros miremos al uno y al otro y así podamos amarnos y así nosotros podamos llevar esto. Todos de pie y vamos a alabar. 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제자매의 기쁨과 슬픔 느끼네 내 안에 있는 주님 모습 보네 그분 기뻐하시네 주님 우리를 통해 계획하신 일 부족한 입술로 찬양하게 하시니 주님 우리를 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 주 안에 우린 하나 모습은 예수님 한 분만 바라네 사랑과 선행으로 서로를 격려해 따스함으로 보듬어가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제자매의 기쁨과 슬픔 느끼네 내 안에 있는 주님 모습 보네 그분 기뻐하시네 주님 우리를 통해 계획하신 일 부족한 입술로 찬양하게 하시니 주님 우리를 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 주님 우리를 통해 계획하신 일 부족한 입술로 찬양하게 하시니 주님 우리를 통해 계획하신 일 너를 통해 하실 일 기대해 너를 통해 하실 일 기대해 우리를 통해 하실 일 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto 모든 성도들의 영혼과 y 마음속에
todos los verianos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리 일어서서 우리 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. Por favor, también salúdense al uno y al otro y aplaudamos delante del Señor.